4 de junio de 1943. Calle Railroad, Mexia, Texas. El lápiz temblaba ligeramente, mientras una Fitzia Verer Burkhardt escribía en su diario oculto, registrando palabras que le habrían valido el confinamiento solitario si sus propios oficiales las hubieran descubierto. Los estadounidenses deben estar mintiéndonos. Ninguna nación podría poseer tal abundancia mientras lucha en una guerra en dos frentes. A través de la ventana del tren, acababa de presenciar algo que contradecía 3 años de propaganda nazi. Las luces eléctricas brillaban en cada granja, en cada esquina, en cada escaparate. Una constelación interminable de electricidad se extendía por las llanuras de Texas a las 10 de la noche. En Alemania, las regulaciones de apagón habían sumido al Reich en la oscuridad desde 1940. Incluso antes de la guerra, la electrificación rural apenas alcanzaba al 20% de las granjas alemanas. Sin embargo, aquí, en lo que la propaganda nazi había descrito como una América decadente y colapsada, la electricidad fluía como agua. 850 veteranos del Afrika Korps de Irwin RML descendieron del tren de pasajeros. No vagones de ganado, no furgones de carga, sino cómodos vagones Pullman, con servicio de comedor y literas. Toda la población de Mexia había salido a presenciar su llegada. Lo que ninguno de ellos sabía era que este momento desencadenaría la transformación psicológica más profunda de la historia moderna, una demolición sistemática de la ideología nazi a través de la mera exhibición de la capacidad industrial estadounidense. Las matemáticas de la victoria aliada no se estaban escribiendo en planes de batalla, sino en estadísticas de producción que pronto romperían todas las suposiciones que estos soldados tenían sobre sus enemigos, su patria y su causa. El colapso había comenzado el 13 de mayo de 1943 en Túnez. El general Jürgen von Arnim, reemplazo de RML, se rindió junto con aproximadamente 250.000 a 275.000 soldados alemanes e italianos. Las cifras variaban a medida que las unidades dispersas continuaban entregándose durante varios días. Los combatientes más experimentados del desierto del Wehrmacht, hombres que habían empujado a los británicos de regreso a Egipto y que habían ganado el respeto reacio del propio Montgomery, eran ahora prisioneros. Entre ellos estaba Hetman Friedrich Radka, poseedor de la Cruz de Hierro de primera clase, veterano de la campaña de Francia, herido 2 veces en África del Norte. Su diario, descubierto décadas más tarde en los archivos nacionales, proporcionaría a los historiadores el relato más detallado del impacto psicológico de la cautividad estadounidense en los soldados alemanes. El viaje de la derrota a la revelación comenzó en el puerto de Orurán, Argelia. Mientras Radka y otros 30.000 prisioneros esperaban en campos improvisados los barcos de transporte, la eficiencia estadounidense comenzaba a desafiar sus preconcepciones. El ejército estadounidense procesaba miles de prisioneros diariamente con una precisión organizativa que superaba todo lo que el Wehrmacht había logrado incluso en su apogeo. Se fotografiaban y archivaban las tarjetas de identidad. Se completaban exámenes médicos, se administraban vacunas y se explicaban los derechos según la Convención de Ginebra en un alemán fluido por oficiales estadounidenses entrenados específicamente para este momento. Pero el primer verdadero choque vino con la comida. Oberreiter Hans Müller, capturado con la 21ª División Panzer, escribió a su madre 8 meses después: en la jaula de Orurán, mientras esperábamos los barcos, los estadounidenses nos alimentaban mejor de lo que habíamos comido en 6 meses de guerra en el desierto. Pan blanco, café de verdad, carne 2 veces al día. Pensamos que era propaganda, que intentaban impresionarnos. No nos dimos cuenta de que esa era su ración militar estándar. Los barcos Liberty, que los llevarían a través del Atlántico, eran por sí mismos monumentos a la capacidad industrial estadounidense. El SS Robert E. Peary había sido construido en 4 días, 15 horas y 29 minutos en los astilleros Kaiser de Richmond, California. Un hecho que habría sido desestimado como propaganda imposible si los alemanes lo hubieran sabido. Estas embarcaciones
producidas a un ritmo de 3 por día en el pico de producción, regresaban de entregar suministros al teatro europeo. En lugar de regresar vacías, transportaban hasta 30.000 prisioneros por mes en el verano de 1943. El cruce de 2 semanas por el Atlántico en julio de 1943 proporcionó la segunda fase de la demolición psicológica. Kurt Zimmermann, de la 90ª División Ligera, llevó un registro detallado que sobrevivió en cartas a su familia tras la repatriación. La tripulación del barco anotó desechaba más desperdicio de comida cada día del que su compañía había recibido en raciones semanales durante los últimos meses en África. Los marineros estadounidenses tiraban filetes medio comidos, barras enteras de pan, galones de leche que habían estado demasiado tiempo, escribió Zimmermann. Lo hacían abiertamente, sin pensar, no para burlarse, sino porque para ellos este desperdicio no significaba nada. Su suministro era ilimitado. Los barcos se convirtieron en aulas flotantes del poder estadounidense. Los prisioneros descubrieron que la nave que los transportaba era una de las 2.710 Liberty Ships que se construirían durante la guerra. Cada una requería 250.000 piezas ensambladas a partir de componentes fabricados en 32 estados. Los motores, aprendieron por guardias estadounidenses habladores, se construían en 3 fábricas separadas, cada una produciendo cilindros de 900 caballos de fuerza, que luego se ensamblaban en puertos que apenas existían 2 años antes. De agosto de 1943, base naval de Norfolk, Virginia. La primera visión de América destrozó los últimos vestigios de la propaganda nazi sobre la debilidad industrial estadounidense. La base de Norfolk se extendía sobre 4.300 acres, con muelles que se prolongaban por millas y grúas, cargando y descargando decenas de barcos simultáneamente. En un solo día, este puerto manejaba más tonelaje que todo el puerto alemán de Hamburgo en una semana. Gerrit Johann Weber, un obrero de fábrica del Ruhr antes de su conscripción, contó 47 barcos de carga en diversas fases de carga o descarga. Cada grúa, anotó en su diario secreto, levantaba cargas que habrían requerido una docena de hombres y caballos en Alemania. Se movían con energía eléctrica, de manera suave, continua, sin el humo de carbón que asfixiaba nuestras ciudades industriales. Los prisioneros se formaron en columnas para marchar hacia los trenes que los esperaban. A lo largo de la ruta, pasaron por estacionamientos llenos de automóviles civiles, cientos de ellos pertenecientes a trabajadores del muelle. En Alemania, la posesión de un automóvil privado seguía siendo un privilegio de los ricos y de la élite del partido. El Volkswagen, prometido al pueblo alemán desde 1934, permanecía como un sueño propagandístico, con menos de 1.000 unidades entregadas a civiles. Aquí, los trabajadores ordinarios iban a sus empleos en sus propios autos, pero nada los preparó para los trenes mismos. No vagones de carga, no los 48 que transportaban 40 hombres o 8 caballos y que habían llevado tropas alemanas por Europa, sino vagones de pasajeros completos. Vagones Pullman con asientos acolchados que se convertían en literas, coches comedor con manteles blancos y cubiertos de plata, coches de observación con ventanales panorámicos. Hetman Radka escribió: «Subimos como turistas, no como prisioneros». Los guardias estadounidenses parecían casi avergonzados por el confort. Un sargento se disculpó porque el aire acondicionado no funcionaba correctamente en nuestro coche. Aire acondicionado. En agosto, habíamos creído que ese lujo existía solo en el tren, personal de Hitler. El viaje de 3 días en tren, desde Norfolk hasta los campos de Texas y Oklahoma, demostraría ser más destructivo para la ideología nazi que cualquier derrota militar. Mientras los trenes avanzaban por Virginia, los prisioneros presionaban sus rostros contra las ventanas, observando una América que, según todo lo que les habían dicho, no podía existir. Cada pequeño pueblo brillaba con iluminación. Martinsville, Danville, Greensboro, comunidades que en Alemania habrían tenido suerte si contaban con una sola lámpara eléctrica, mostraban escaparates iluminados, señales eléctricas y casas con luces encendidas en varias habitaciones. Los trenes
Pasaban por fábricas trabajando en turnos nocturnos, con ventanas brillantes y estacionamientos llenos incluso a medianoche. Oberreiter Mehr, cuyo padre era líder de bloque del partido nazi en Hamburgo, escribió en una carta descubierta en 1987: «Pasamos por docenas de ciudades esa primera noche. Todos tenían más electricidad que todo Hamburgo. Los guardias nos dijeron que esto era normal, que todos los pueblos estadounidenses tenían electricidad desde la década de 1920. Lo llamé mentira». Él se encogió de hombros y dijo que veríamos. En Roanoke, Virginia, el tren se detuvo para cargar agua y carbón. Los prisioneros observaron cómo los trabajadores ferroviarios estadounidenses realizaban en 30 minutos, lo que en Alemania habría tomado 2 horas. Cargadores automáticos de carbón, bombas de agua eléctricas, sistemas de lubricación mecanizados. Cada aspecto de la operación demostraba superioridad tecnológica. Más inquietante aún era la riqueza casual de los trabajadores mismos. Usaban botas de cuero que habrían costado a un obrero alemán 2 meses de salario, bebían Coca-Cola en botellas de vidrio y arrojaban los envases vacíos a los contenedores sin pensarlo. Fumaban cigarrillos continuamente, apagándolos a medio consumir. El ingeniero eléctrico Heinrich Müller de Siemens antes de la guerra calculó que el patio ferroviario donde se detuvieron usaba más electricidad en 1 hora que todo su distrito en Berlín en un día. «El derroche era magnífico», escribió. Dejaban luces encendidas en edificios vacíos. Cerca de Louisville, los trenes redujeron la velocidad al pasar por el complejo Rubbertown, donde plantas de caucho sintético habían surgido de campos vacíos en apenas 18 meses. 4 instalaciones masivas, cada una con miles de trabajadores, produciendo 800,000 toneladas de caucho sintético anualmente. Alemania, a pesar de haber inventado el proceso, nunca había logrado más de 120,000 toneladas en su mejor año. Oberleutnant Erich Hoffmann, químico de IG Farben, comprendió las implicaciones de inmediato. En una entrevista posterior a la guerra recordó: «Conocía esas plantas, podía ver las columnas de destilación, los crackers catalíticos. Cada instalación era más avanzada que cualquier cosa que hubiéramos construido. Y solo en este lugar había 4. Nos dijeron que había docenas más en todo el país». Los trenes pasaron por la planta Willow Run de Ford, en las afueras de Detroit, visible desde kilómetros de distancia. Esta única fábrica, construida en apenas 9 meses, producía un bombardero B-24 Liberator cada 63 minutos. En su máxima producción, 42,000 trabajadores ensamblaban bombarderos a partir de 1,550,000 piezas, fabricadas por 1,500 subcontratistas. La planta ocupaba 2.5 millones de pies cuadrados y consumía más electricidad que toda la ciudad de Colonia. Hartmann Berli, piloto de la Luftwaffe derribado sobre Túnez, presionó su rostro contra la ventana mientras los trenes pasaban. Contó 17 B-24 en diferentes etapas de ensamblaje visibles desde el tren. Nos habían dicho que los aviones americanos eran inferiores, apresuradamente construidos, que se desmoronarían en combate, pero podía ver la precisión de las líneas de ensamblaje, la calidad de la construcción. No eran aviones inferiores, simplemente se construían más rápido de lo que jamás podríamos imaginar. A medida que los trenes se adentraban más en Estados Unidos, la destrucción de la mitología nazi se volvía completa. En St. Louis, cruzaron el río Mississippi sobre el puente Eads, mientras debajo, barcazas transportaban más grano que toda la cosecha alemana de 1942. Los prisioneros podían ver los silos a lo largo de ambas orillas, cada uno conteniendo suficiente trigo para alimentar a una ciudad alemana durante meses. Un Raisia, Carl Schmitt, hijo de un agricultor bávaro, escribió en su diario: «Los americanos transportan alimentos como nosotros transportamos municiones, en cantidades interminables, sin preocuparse por pérdidas. Observé cómo cargaban una sola barcaza con suficiente trigo para alimentar a mi aldea entera durante 5 años. El operador de la grúa comía un sándwich con carne más gruesa que nuestra ración semanal. En Kansas City, el tren se detuvo en un gigantesco mercado de ganado, donde decenas de miles de animales esperaban para ser sacrificados.
El olor de las plantas de procesamiento se extendía por millas. Los prisioneros alemanes, que habían subsistido con 200 gramos de carne por semana en África, cuando tenían suerte, observaron a los trabajadores estadounidenses comer sándwiches de carne durante su almuerzo. Griefer Paul Fisher escribió: «No, eso es incorrecto. Comían carne como nosotros quisiéramos comer pan». El guardia compró hamburguesas para ellos en un puesto cercano a la estación. Carne, queso, verduras en pan blanco por 15 centavos. Compró 20 sin pensarlo, pagó con un billete de $1. Esto no era especial, era su comida normal. La llegada a los propios campos proporcionó el siguiente nivel de demolición cognitiva. El Camp Hearn, Texas, construido en apenas 4 meses, albergaba entre 3.000 y 4.800 prisioneros en condiciones que superaban lo que la mayoría había conocido como civiles. Barracas de madera con luces eléctricas, inodoros con descarga, duchas calientes y calefacción por vapor. Cada edificio construido con más madera que toda una aldea alemana. El hospital del campo sorprendió al personal médico entre los prisioneros. Oberst Teniente Coronel Dr. Friedrich Bauer, cirujano jefe de la 164 División Ligera, se encontró en una instalación mejor equipada que la mayoría de los hospitales civiles alemanes. Máquinas de rayos X, equipo quirúrgico, suministros farmacéuticos que no habían estado disponibles en Alemania desde 1941. Todo estándar para prisioneros enemigos. Tenían penicilina. El Dr. Bauer testificaría más tarde. Este fármaco milagroso del que solo habíamos oído rumores. Lo usaban libremente, incluso en prisioneros con infecciones menores. Los soldados alemanes morían por falta de medicamentos básicos de azufre, y los estadounidenses nos daban su medicina más avanzada sin dudar. La cocina del campo se convirtió en otra clase magistral de prosperidad americana. Los prisioneros asignados a las tareas de cocina descubrieron refrigeradores industriales, batidoras eléctricas, lavavajillas automáticos y hornos a gas capaces de preparar comidas para 5.000 hombres. La ración diaria incluía leche fresca, huevos, carne, verduras y pan blanco, cantidades que los civiles alemanes no habían visto desde 1939. Feldwebel Otto Krebs, un antiguo chef de hotel en Múnich, escribió: «Hoy tiramos más comida de la que mi familia ha visto en 3 años. No comida podrida, simplemente exceso. Las regulaciones americanas exigen preparar un 10% más de lo necesario para asegurar que cada prisionero reciba su ración completa. El excedente se descarta». Lloré mientras arrojaba pan perfectamente bueno a la basura. Para septiembre de 1943, la escasez de mano de obra en la agricultura estadounidense llevó a que los prisioneros fueran empleados en campos y fábricas de todo el país. Esta decisión, motivada por la necesidad, resultó más destructiva para la ideología nazi que cualquier programa de propaganda. Grupos de prisioneros eran transportados diariamente a los lugares de trabajo, recorriendo el corazón de Estados Unidos, sin vendas en los ojos ni rutas restringidas. Veían todo: campos interminables de maíz y trigo, fábricas trabajando en 3 turnos, tiendas llenas de productos, estacionamientos repletos de autos, casas con refrigeradores y radios. En un desmotador de algodón cerca de Houston, un razzia Herbert Lang observó cómo una sola máquina procesaba más algodón en 1 hora de lo que su aldea entera habría manejado en 1 mes usando métodos tradicionales. La máquina era alimentada con electricidad de la Colorado River Authority, parte de un programa de electrificación rural que había llevado energía al 90% de las granjas de Texas para 1943. El granjero propietario de la máquina no era alguien especial, anotó Lang, no aristócrata, ni miembro del partido, simplemente un agricultor. Sin embargo, tenía electricidad, agua corriente, un camión, un coche y un tractor. Sus trabajadores, incluyendo a los negros, comían de cajas con más comida de la que los trabajadores alemanes recibían en 1 semana. Y esto era normal. Cada granja que pasaban era igual. En Nebraska, los prisioneros trabajaban en campos de remolacha azucarera, presenciando una mecanización agrícola que desafiaba toda comprensión. Una sola cosechadora combinada, aprendieron, podía hacer el trabajo de 100 hombres.
Los campos se extendían hasta el horizonte, cada uno más grande que condados enteros en Alemania. Los agricultores hablaban casualmente de rendimientos que habrían sido fantásticos en Alemania. 60 bushels de trigo por acre frente a 30 en la mejor tierra alemana. Gefreiter Wilhelm Hoffmann, trabajando en una granja cerca de Scottsbluff, escribió: el hijo del agricultor, un chico de 16 años, conducía un tractor que valía más que todo lo que mi padre había ganado en su vida. Cuando Lang mencionó esto, el chico se rió y dijo que ni siquiera era un tractor especialmente bueno. Su padre esperaba un modelo nuevo de John Deere, que sería aún mejor. Las revelaciones más devastadoras llegaron a los prisioneros que trabajaban cerca o dentro de fábricas americanas. Aunque las reglas de la Convención de Ginebra prohibían trabajar directamente en la producción de guerra, los prisioneros podían trabajar en industrias que liberaban a trabajadores estadounidenses para la producción militar. Esta pequeña excepción permitió que miles de prisioneros alemanes presenciaran la capacidad industrial estadounidense de primera mano. En una fábrica de sopas Campbell, en Nueva Jersey, los prisioneros observaban líneas de producción que procesaban más tomates en un solo día que la mayoría de las fábricas alemanas en un mes. La planta operaba con un personal mínimo de mujeres y hombres mayores, ya que la mayoría de los jóvenes estaban en el ejército. Sin embargo, la producción superaba los niveles de paz. Stabsfeld Webel Ernst Wagner, quien había trabajado en una planta de alimentos alemana antes de la guerra, documentó la experiencia. Todo estaba automatizado. Cintas transportadoras eléctricas, máquinas de llenado automáticas, cocedores a vapor que procesaban cientos de latas simultáneamente. Una anciana controlaba sistemas que habrían requerido 50 trabajadores en Alemania. Lo hacía mientras escuchaba la radio y bebía café. Cerca de Detroit, los prisioneros que descargaban carbón en una planta eléctrica pudieron ver cómo la industria automotriz se convertía para la producción de guerra. El complejo River Rouge, visible al otro lado del río, empleaba a 100.000 trabajadores produciendo jeeps, motores de aviones y tanques. La planta consumía 1.5 millones de kilovatios diarios, más que toda la ciudad de Hamburgo. Los prisioneros podían ver los estacionamientos repletos de autos pertenecientes a trabajadores. En Alemania, incluso nuestros oficiales rara vez poseían autos. Aquí los trabajadores conducían al trabajo. El guardia les dijo que muchos trabajadores tenían 2 autos, uno para trabajar, otro para la familia. Creímos que se burlaba de nosotros.